recuerdo en mis primeros años, en infancia, cuando comencé a ir a clases de natación. Recuerdo que fue algo muy difícil porque para mí era complicado el poder meterme al agua y comenzar a nadar. Había temor en mi corazón, había ese miedo natural, ¿verdad? A la inseguridad, al despegarte de la orilla. Y para mí fue difícil cuando tuve que entrar a la alberca, cuando tuvimos que entrar y teníamos que empezar a patalear y empezar a soltarnos, desprenderme de la orilla y de la seguridad que eso significaba. Para mí fue muy complicado. Pero finalmente un día tuve que hacerlo. Tuve que comenzar a soltarme y empezar a patalear, ¿sí? Sabía que ahí estaba el instructor, sabía que estaba en una zona segura, pero me sentía muy inseguro. Eso fue lo complicado. Poco a poco empecé a soltarme, empecé a encontrar cómo el entrenador, cuando yo me despegaba, él me animaba a poder esforzarme un poco más y él estaba ahí y él se encargaba de cuidar de que las cosas salieran bien. Cuando fue necesario, él tuvo que entrar al agua y ayudarme a mantenerme a flote. Y de una u otra forma aprendí a nadar y comencé a nadar. Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y te doy gracias por estar una semana más en un grupo de conexión. Gracias por estar ahí. Bueno, en esta semana queremos aprender acerca de lo que la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6. Déjame leerte un poco acerca de esto. Juan capítulo 6 dice de la siguiente manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando Jesús pasaba por un lugar, su fama iba por delante. Su fama era lo que precedía a Jesús. Entonces, mucha gente comenzó a acercarse. Cuando él siguió adelante, mucha gente vino. Multitud, dice la Escritura. Más adelante nos damos cuenta que eran miles de personas los que estaban siguiendo a Jesús porque sabían que él sanaba a los enfermos. Entonces, lo buscaban por eso. Cuando él mira esta parte, al llegar la tarde, dice que la fiesta estaba cerca de los judíos, entonces eso hacía que en aquella región estuviera lleno de gente. Mucha gente de muchos lados se habían acercado para encontrar y conocer, y algunos por la necesidad, otros por el morbo mismo de ver si era verdad que Jesús podía hacer aquellas señales que la gente hablaba, pero la gente estaba ahí. Al llegar la tarde, cuando ya iba bajando el sol, dice que Jesús voltea con uno de sus discípulos y le pregunta: ¿cómo le daremos de comer a toda esta gente? ¿Sí? ¿Cómo iremos a hacer para hacer esto? Pero la misma Biblia nos enseña que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Cuando este discípulo escucha la pregunta de Jesús, cuando Jesús le habla y le pregunta algo, dice: ¿de dónde les daremos de comer? ¿Cómo sacaremos? Y dice la respuesta de Felipe. Dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿sí? El salario de 200 días, que era lo que equivalía a un denario, el salario de 200 días de una persona no sería suficiente para poder darles de comer, ¿sí? Entonces, no solamente tenían ese problema, ese era uno de los inconvenientes. Entonces, Felipe pone de manifiesto algo que para ellos es imposible. ¿Cómo alimentamos a 15 o 20 mil personas? ¿Sí? En una tarde, sin tener el equipo de logística necesario, porque no solamente era el dinero. Imagínate cuánto puede comer cada persona. Ahora eso multiplícalo por las 20 mil personas que están en aquel lugar. Y suponiendo que pudieras tener el dinero, de alguna manera, pudieras tener el dinero para alimentar a 20 mil personas en una noche, ¿dónde comprarías tanto pan para poder alimentarlos en esa noche? ¿Sí? Sería un ejercicio demasiado duro, ¿verdad? Sería una empresa muy complicada para llevar a cabo en una sola noche. Sería complicado en nuestros días, con los avances tecnológicos que tenemos y con las cosas que contamos. Sería algo sin duda muy difícil.
En los tiempos de Jesús, que no tenían el acceso a tantas cosas que hoy sí tenemos, era mucho mayor el reto. Para fines prácticos, era una tarea imposible, ¿sí? El mismo discípulo le dice, aunque juntáramos el salario de 200 días, y realmente se queda muy corto, dice, no alcanzaría para que comieran un poco. No pensemos en saciar, simple y sencillamente comieran un poco. Sería algo imposible. Y el relato continúa todavía, eso es lo que Felipe dijo, pero dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿sí? ¿Más qué es esto para tantos? Fíjate, tal vez incluso esta respuesta de Andrés era una respuesta que caía en un nivel de broma incluso, ¿verdad? Porque, oye, ¿qué estás diciendo? Que dice él, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Por muy grande que fuese ese pan de cebada, ¿verdad? 5 panes de esos. ¿Cómo haces para alimentar a 20,000 personas con 5 panes y 2 pececillos? O sea, ni siquiera dice unos peces enormes, ¿verdad? No, 2 pececillos, ¿sí? Y 5 panes. Y él dice, ¿pero qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto para tantos? Es nada. ¿Sí? Otra vez regresamos a aquello que es imposible, aunque en este caso las cosas van avanzando. Dice, entonces Jesús dijo. ¿Por qué digo que van avanzando? Porque Felipe había hablado de algo que ni siquiera tenía, 200 denarios. Dijo, no tenemos. Y aunque los tuviéramos, no sería suficiente. Ahora se acerca Andrés y él está poniendo algo que sí tienen, pero que aún así sigue siendo una cuestión de muy poco lo que ellos tienen. Entonces, versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostaron como el número de 5,000 varones, ¿sí? Más pon otras 5,000 mujeres, más pon 2 hijos por cada matrimonio. Estamos hablando de por lo menos 20,000 personas. Esto es para que tú y yo nos demos una idea del tamaño del desafío que ellos tienen enfrente, ¿sí? Entonces, cuando ellos miran todo esto, dice el versículo 11, Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían, ¿sí? Y cuando se hubieron saciado, y nota esta palabra, cuando se hubieron saciado, dice, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sí? Esta lección nos enseña muchas cosas. Yo quiero que notes que estamos hablando de un paso de fe. Todos aquellos, cuando Jesús habla, le habla en primera instancia a Felipe, pero están los demás escuchando también. Uno de sus discípulos. Parte de ser discípulo de Jesús significa que el Señor mismo en ocasiones hará preguntas a nuestra vida. Sí, el Señor hará preguntas a nuestra vida que llevarán a nosotros a ser desafiados a un nivel de fe. A ser desafiados en empresas que van más allá de nuestra fuerza. No solamente hacemos hasta donde podemos, sino que Dios nos lleva en ocasiones a lugares donde tendremos que echar mano de la fe. Ya hemos visto la fe en acción para creer en que Jesús es el Señor, pero ahora Jesús les lleva y nos lleva a nosotros a ese encuentro donde es desafiada nuestra fe, a no solamente creer que Jesús es la fuente de salvación, sino que Él es el sustentador de todo lo que nosotros necesitamos. Cuando ellos son desafiados, cuando Felipe escucha, cuando Andrés escucha, su fe es desafiada a creer por algo que es imposible en sus fuerzas. Tú y yo muchas veces somos desafiados a creer en cosas que van más allá de nuestras fuerzas. Pero sabes, algo que a mí me alienta de esta lección es lo que dice ahí en el versículo número 6. Dice que Jesús dice, Él ya sabía lo que había de hacer. ¿Sabes que Dios de antemano conoce las situaciones que tú y yo pasamos en el día a día? ¿Sabes que nada escapa a los planes de Dios? Y que Él ya conoce todo lo que está por ocurrir. Pero más aún,
Él ya tiene la provisión necesaria para ti y para mí desde antes de que las cosas pasen. En estos meses, principalmente los primeros meses de confinamiento de 2020, estuvimos viviendo tiempo donde mucha gente tenía incertidumbre de lo que habría de pasar. Mucha gente comenzó a preguntarse qué comeré, qué vestiré, cómo voy a subsistir, qué pasará si me quitan el trabajo, qué pasará si enfermo. Pero sabes, ante todas esas interrogantes, nuestra fe era desafiada. Pero sobre todas las cosas, Dios ya sabía lo que Él iba a hacer a través de esta pandemia, a través de todas estas cosas. Él ya sabía lo que iba a hacer y eso tiene que ser para nosotros un alivio. Eso tiene que ser para nosotros un descanso. Cuando ellos escuchan esta parte, Él ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Notamos nosotros también que en el versículo número 7, Felipe dice algo que es muy importante. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿sí? ¿Qué significa? Que aquella encomienda era imposible. Dios muchas veces nos va a pedir cosas que para nosotros son imposibles. ¿Por qué? Porque tú y yo, tarde o temprano, tenemos que llegar a ese punto donde nuestra propia fuerza y capacidad no sean suficientes. Porque en ese momento es donde nosotros tendremos que voltear y reconocer que yo no puedo resolverlo todo. Que yo no tengo la capacidad para ir hasta donde Dios me está pidiendo. Que yo necesito la ayuda que viene de Dios. La ayuda que tengo que encontrar en aquellos que Dios pone cerca de mí. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que encontrar. La respuesta, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el desafío? Una vez que nos damos cuenta de que es imposible para nosotros, tal vez es imposible para ti vencer una tentación o vencer un pecado que se ha puesto como una constante en tu vida. Tal vez te es imposible a ti poder llevar a cabo aquello que Dios ha hablado a tu vida. Hay cosas que Dios habla a nuestra vida que para nosotros son imposibles. Nosotros no podemos, ¿sí? Me es fácil en un área, pero hay otras áreas en las cuales yo no puedo, ¿sí? Hay tareas que Dios encomienda y que exceden nuestra capacidad. Es entonces que nosotros nos damos cuenta de que el Señor pregunta, ¿verdad? Hace esta pregunta implícita. ¿Qué es lo que tienes? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes? Cuando Dios pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Enfrente de una situación o de algo tan grande como en este caso la alimentación de 20,000 personas. Cuando Dios pregunta eso, no es porque lo que tienes en la mano vaya a ser suficiente. Pero siempre el Señor, mira, Él es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que de la nada hace todo, ¿sí? Nosotros no. Pero cuando Él habla a nuestra vida y nos pregunta qué es lo que tienes en la mano, Él podría de la nada crear todo y que no hubiera necesidad. Pero Dios siempre no se trata de lo que Él necesita hacer, se trata de lo que tú y yo necesitamos aprender. Y tú y yo necesitamos cuestionarnos qué es lo que sí tengo. Muchas veces nuestros ojos están puestos en lo que yo no tengo, ¿sí? Si yo tuviera esto, podría ser. Si yo tuviera tiempo, si yo tuviera dinero, si yo tuviera habilidades, si yo tuviera una serie de cosas que no tenemos. Pero el Señor lo que va a preguntar en tu vida cuando enfrentamos una situación complicada es ¿qué es lo que sí tienes en tu mano? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí tienes? En este caso, Andrés responde y dice, aquí hay un muchacho y él tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos, ¿sí? Es nada, ¿sí? Pero en realidad no es que sea nada. Es algo muy pequeño que para nada alcanza, ¿sí? Pero es lo que había y está puesto a los pies de Jesús. Y ahí está la gran diferencia entre aquel que dice, es que estos panes son nada, es que estos peces ni caso tiene que yo siquiera los mencione, ¿verdad? Si no hubieran sido mencionados, no hubiera pasado lo que pasó a continuación. Pero cuando aquello, por más pequeño que sea, cuando lo que tienes de capacidad, lo que tienes en lo material, lo que tienes en voluntad, lo que tienes en diferentes áreas de tu vida, lo pones
al servicio del Señor. El Señor toma aquello. Y en ese momento Jesús no volteó y dijo, oh, no inventes, ¿verdad? Es demasiado poquito. Me insultas, ¿verdad? No, para nada. Era precisamente lo que Jesús estaba buscando. Entonces Él viene y comienza a hacer una obra grande en aquel lugar. ¿Sí? Él comienza a hacer y manda, dice que se recuesten todos. Él da gracias. ¿Sí? Da gracias y aprendemos algo. Tú y yo tenemos que aprender a dar gracias por cada cosa que tenemos en la vida. No importa que a nuestros ojos o de los demás sea muy poco. Cuando tú y yo damos gracias por lo que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho, el Señor viene y multiplica. Y entonces puede venir y resolver una situación imposible. Y la mano de Dios se mira en todo esto cuando multiplica y dice que todos no solamente comieron, ¿sí? Y no comieron poco, dice hasta que se saciaron, hasta que dijeron ya no más, ya estamos llenos, estamos listos. Dice que al final recogieron 12 canastas de pan de lo que habían comenzado inicialmente. 12 canastas de pan, no solamente hubo para todos y en abundancia, sino que excedió, porque así es Dios. Ahora yo quiero que en esta tarde o en este momento tú puedas reunirte ahí con los que están en casa y puedan platicar respecto a eso. ¿Te has enfrentado en alguna ocasión a un desafío que va mucho más allá de lo que tú podrías hacer? A un desafío que es evidente que tú no podrías resolver. ¿Cómo has respondido a ello? ¿Te has quejado solamente? ¿Has dicho yo no puedo, no hay nada en mí? ¿O eres sincero delante de Dios y dices no puedo, pero esto es lo que yo tengo y lo has puesto en manos de Dios? ¿De qué manera podríamos aplicar en nuestra vida cotidiana este principio de dar un paso de fe? ¿De qué manera nosotros podemos decir, Señor, aquí está lo que yo tengo, úsalo, es para ti? ¿Has visto cómo Dios es glorificado cuando hacemos eso? Bueno, los dejo para que ustedes platiquen al respecto. Te doy gracias por haber estado en este grupo, en esta parte, y yo espero que la próxima semana igual nos volvemos a ver por aquí. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga todo lo que hay en tus manos. Nos vemos.